Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Muy bien, continuamos en TV Perú Mundo. Farid, estamos hablando pues de esa situación, bueno, incómoda, ¿no?, para la presidenta, pero cual el hijo también dice que se ha sentido engañado. Bueno, y al final pedirán la cabeza de alguien, será de la nuera. Todo parece indicar, ¿no? Pero en todo caso la acusación es porque el hijo está involucrado, no porque la nuera está involucrada. Porque el hijo es quien era funcionario público y es quien tiene el contacto directo con la presidenta. Precisamente por eso la primera acusación es tráfico de influencias. O sea, el banco habría intentado obtener algún tipo de ventaja por la conexión política que tendría el esposo del accionista de la empresa a la que se le concede el préstamo. La otra es una figura que conocemos en el Perú y es un poco el acceso a información clasificada o información que no es de dominio público. Todo parece indicar que la razón por la que este terreno habría visto crecer comercialmente su valor en tan poco tiempo es el hecho de que había en curso un cambio de zonificación que explicaría ese cambio en su valor comercial y que la nuera y el hijo de Bachelet tenían conocimiento de ese cambio en trámite. Va a ser muy difícil porque también la opinión pública pide, pide algún culpable, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué acaba este caso. Bien, ahora nos vamos a Bolivia. El presidente Evo Morales inauguró una reunión con el equipo de juristas extranjeros que asesoran a su país en la demanda presentada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia para repasar los alegatos que se presentarán en la fase oral en proceso en mayo próximo. Morales aseguró estar muy contento por el encuentro e indicó que será un trabajo de 2 días para compartir experiencias, conocimientos con miras a la presentación de alegatos. La argumentación de Bolivia sostiene que varios gobiernos de Chile hicieron ofertas formales a Bolivia para solucionar su situación de falta de acceso al mar, pero que no se concretaron. Chile rechaza la demanda con el argumento de que las fronteras quedaron definidas en un tratado firmado en 1904 y también objeta la competencia del Tribunal Internacional para tratar el asunto. La Corte convocó a Chile a presentar sus alegatos orales el 4 y 7 de mayo y a Bolivia el 6 y 8 del mismo mes. Tenemos una enorme responsabilidad con el país. Tenemos una misión de trabajar de manera conjunta en esta demanda para que vuelva al Océano Pacífico con soberanía. La gran ventaja que tiene Bolivia está casi con todo el mundo. Bien, falta muy poquito ya para el inicio de la fase oral, que ya hemos pasado con Chile. Bueno, Chile otra vez repite, ¿no? Hace 2 años fue que presentó cuando hubo el caso con Perú, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta ocasión Chile, a diferencia del caso de la demanda planteada por Perú, en esta ocasión Chile ha planteado una excepción preliminar. O sea, en otras palabras, en esta ocasión Chile sí está cuestionando la competencia de la Corte Internacional de La Haya en torno a este tema, alegando que ya hay un tratado que ha resuelto el tema de los límites entre ambos países. El punto es que Bolivia no cuestiona en su demanda el tratado. Lo que hace Bolivia es centrarse en los llamados actos propios, que son una de las fuentes de derecho. O sea, Chile, sin que nadie lo conmine a hacerlo, ha ofrecido históricamente en más de una ocasión a Bolivia una negociación en la que al final de la misma habría una salida soberana al mar para Bolivia y Bolivia le pide a Chile que cumpla con los ofrecimientos que unilateralmente hizo en el pasado. Claro, o sea, lo que me prometiste, cúmplelo, ¿no? Sí. Se podría decir, pero de aquí y la etapa esa es la fase oral. Y luego... esta es la fase oral de la excepción preliminar. Okay. O sea, lo que aquí se está discutiendo es si la Corte tiene competencia para ver el caso. Si la Corte decide que no tiene competencia, es el fin de la historia. No va más el proceso. ¿Y cuándo se define esto? Lo debería definir la Corte en los 6 meses, presumo, aproximadamente, ¿no? Hacia final de año, principios del próximo año, ¿no? Más o menos, unos 6 meses. Si es que decide la Corte que tiene competencia, recién se daría la fase oral
pero de los alegatos, no sobre si la Corte tiene competencia o no, sino cuáles son los méritos del caso. O sea, estamos hablando pues que si le da luz verde podríamos hablar de 2 años más. Sí, dos años más para poder conocer el resultado. Muy bien, y cambiando de tema, en su informe de perspectivas económicas globales publicados en vísperas de su reunión de primavera, el Fondo Monetario Internacional vuelve a rebajar sus previsiones al reducir el ritmo de crecimiento esperado de la región en 4 décimas para este año y 3 para el 2016 respecto a sus anteriores cálculos. Tras crecer un 2,9 en el 2013 y 1,3 el año pasado, los pronósticos divulgados son una muy mala noticia para América Latina, que sigue sin generar riqueza a la altura de su potencial. Brasil y Venezuela encabezan los descensos en los pronósticos. Según Christine Lagarde, la pérdida de impulso económico se traduce en la desaceleración de China, que ha tenido efectos negativos sobre los precios de las materias primas en todo el mundo y a su vez ha afectado las perspectivas económicas de los países exportadores de nuestra región. Muy bien, pues malas noticias. Estamos hablando pues que se viene un año, años difíciles, pero a tal nivel, no sé, Farid, que puede compararse con lo que sucedió en Europa o no. Bueno, depende del caso. Para Venezuela es un año pésimo. De hecho, por eso no creo que sea cierto lo que decía Diosdado Cabello en la primera segmento, porque decía: como vamos a ganar las elecciones para el Parlamento, la oposición va a recurrir a la violencia en las calles. El tema es que el desempeño económico de Venezuela en particular va a ser un desastre, una caída del 7%, pues, no. Una inflación de más de 90%, 30% superior a la del año pasado, y las encuestas ya prevén que, aún no habiéndose cumplido todavía esos vaticinios, el gobierno perdería las elecciones para el Congreso. Ahora, en el caso del Fondo Monetario, lo mencioné en un programa anterior, lamentablemente el Fondo Monetario suele empezar con previsiones optimistas que va revisando a la baja. O sea, todavía cabe que las revisiones continúen a la baja, por lo menos en los próximos meses. ¿Pero eso va a afectar a todos los países de la región? ¿O habrán, por ejemplo, en el Perú, Colombia? Claro, en el caso de los países de la Alianza del Pacífico les va un poco mejor. Van a crecer entre 2.7%, que es lo que se augura para Chile, y 3.8% para Perú, que aún siendo bueno es inferior al cálculo oficial peruano. Muy bien, y también vamos a hablar de Costa Rica, que ha presentado ya sus alegatos contra Nicaragua por la invasión a las Islas Portillo. Desde el martes 14 de abril al 1 de mayo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya atenderá las demandas presentadas por Costa Rica y Nicaragua por una presunta invasión a un territorio fronterizo. Los alegatos del agente de San José ante la CIJ, Edgar Ugalde, explican que Nicaragua realizó actos ilícitos al invadir la isla Portillos desde el 2010 para realizar actos de dragado en la llamada zona de Harbour Head, un humedal de 3 kilómetros cuadrados en el río de San Juan. El ingreso a este humedal, protegido por la Convención Internacional de Ramsar, supone además una transgresión al Tratado de Fronteras Cañas-Jerez, suscrito por ambos países en 1858. Tras esta denuncia, la delegación de Managua presentó alegatos contra Costa Rica en el 2011 por daños ambientales en la margen derecha del río de San Juan, frontera natural de ambos países. Estas denuncias suponen la peor crisis diplomática en décadas entre los países centroamericanos. Ahora, los jueces del Alto Tribunal de la ONU resolverán juntos este diferendo. Por un lado, la violación de Nicaragua a tratados limítrofes y por otro, la construcción de una carretera a lo largo del cauce fluvial a cargo de trabajadores costarricenses. Las partes en juicio esperan que la relación bilateral de ambos mejore tras el fallo. Según la agencia AFP, el canciller de Costa Rica, Manuel González, y el embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, han confirmado su disposición a cualquier veredicto, el mismo que podría publicarse a fines de año o a inicios del 2016. Bien, vamos a hacer una primera pausa aquí en el programa. Vamos a regresar con más información. Y en Turquía, Erdogan criticó duramente al Papa Francisco por haber llamado genocidio al exterminio armenio cometido hace 100 años. Volvemos.